La parábola del fariseo y el publicano es una enseñanza poderosa de nuestro Señor Jesucristo sobre la humildad y la actitud correcta en la oración. En esta parábola, Jesús describe cómo dos hombres fueron al templo a orar, un fariseo que se enorgullecía de su justicia y despreciaba a los demás, y un publicano, un recaudador de impuestos, que reconocía su pecado y pedía misericordia a Dios. Mientras el fariseo exaltaba sus obras, el publicano, con humildad, solo decía: Dios, ten compasión de mí, pecador. Al final, Jesús nos muestra que fue el publicano quien se fue justificado, enseñándonos que Dios no se complace en la arrogancia, sino en el corazón humilde y arrepentido. En este video, exploraremos el mensaje de esta parábola, sus lecciones sobre la humildad, la justicia y la gracia de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús para descubrir el verdadero significado de la humildad ante Dios. En Lucas 18:9 se narra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. La parábola del fariseo y el publicano comienza con una introducción que establece el propósito de la enseñanza de Jesús. Se dirige a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. En esta introducción, Lucas nos proporciona información esencial sobre la audiencia y la intención detrás de la parábola. Jesús está hablando específicamente a aquellos que, en su seguridad de cumplir con la ley y de vivir vidas moralmente rectas, miran con desprecio a quienes consideran menos justos o dignos. La audiencia de esta parábola incluye a personas que confían en sus propias obras para justificar su posición ante Dios y que, como resultado, menosprecian a otros. Su sentido de justicia proviene de sus propias acciones, y esta confianza les lleva a sentirse moralmente superiores. La actitud de desprecio hacia los demás revela que su confianza no está en la misericordia de Dios, sino en lo que consideran su propia bondad y mérito. Jesús utiliza esta parábola para confrontar y corregir esta visión distorsionada de la justicia y para enseñar una lección profunda sobre la humildad y la verdadera relación con Dios. En la época de Jesús, los fariseos eran líderes religiosos muy respetados por su devoción a la ley de Moisés. Eran conocidos por su estricto cumplimiento de la ley y por sus prácticas religiosas, que incluían ayunos, oraciones y el pago de diezmos. Su influencia en la sociedad judía era considerable, y muchos los veían como ejemplos de justicia y piedad. Sin embargo, en ocasiones, su celo por la ley los llevaba a desarrollar una actitud de autosuficiencia y orgullo espiritual, creyendo que sus obras y observancia de la ley los justificaban ante Dios. Este contexto es importante porque muestra que, aunque la observancia de la ley es buena, puede convertirse en un obstáculo si lleva a la soberbia. Los fariseos a menudo despreciaban a aquellos que no cumplían con la ley de la misma manera estricta que ellos, y esta actitud les hacía ver a otras personas, como los publicanos, con desprecio. Los publicanos, por su parte, eran considerados pecadores porque, como recaudadores de impuestos para el Imperio Romano, a menudo practicaban la extorsión y eran percibidos como traidores y corruptos. Esta visión pública los convertía en los opuestos de los fariseos en términos de respeto y dignidad social. La parábola pone de relieve esta dinámica, utilizando el contraste entre un fariseo y un publicano para subrayar la diferencia entre la justicia basada en las apariencias y la verdadera justicia basada en la humildad y la sinceridad. Jesús busca desafiar la noción de justicia basada en el cumplimiento externo y en la autojustificación. En el contexto del Evangelio de Lucas, esta parábola se enmarca en una serie de enseñanzas sobre el reino de Dios, que Jesús describe como accesible para aquellos que son humildes y reconocen su necesidad de la misericordia de Dios, en lugar de para quienes confían en sus propias acciones. En el Antiguo Testamento, Dios muestra en varias ocasiones que busca un corazón humilde, más que un cumplimiento externo de normas,
En Miqueas 6:8 se narra: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Este versículo enfatiza que Dios valora la humildad y la justicia verdadera, no la apariencia de piedad. La audiencia de la parábola necesita comprender esta verdad, pues muchos confunden la justicia externa con la verdadera justicia que agrada a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús refuerza esta enseñanza en muchas de sus parábolas y en su trato con las personas. En Mateo 5:20 se narra: «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Esta declaración desafía a quienes confían en la justicia externa y les invita a una relación auténtica y humilde con Dios, basada en el reconocimiento de su necesidad de Él. Jesús enfatiza que la justicia verdadera viene de un corazón transformado, no de una exhibición de virtudes. La parábola nos invita a examinar si tenemos una actitud de superioridad o juicio hacia quienes consideramos menos justos. Nos desafía a recordar que todos necesitamos la gracia de Dios y a evitar el orgullo que lleva a despreciar a otros. Nos llama a ver a cada persona con compasión, reconociendo nuestra igualdad ante Dios. La audiencia de la parábola confiaba en sus obras externas, pero Jesús les muestra que la justicia verdadera es una cuestión del corazón. Nos desafía a no depender de nuestras acciones visibles o de cómo los demás nos ven, sino a vivir una fe sincera, basada en la humildad y en la búsqueda de la gracia de Dios. La parábola nos invita a reconocer que no podemos justificarnos por nuestros méritos, sino que dependemos de la misericordia de Dios. Nos llama a vivir en humildad, recordando que nuestras obras no nos hacen superiores y que todos estamos llamados a la misma relación de dependencia y humildad ante Dios. La audiencia de la parábola muestra que la verdadera justicia no depende de lo que los demás vean, sino de la sinceridad de nuestra relación con Dios. Esta enseñanza nos desafía a buscar una fe profunda y auténtica, en la que nuestra relación con Dios sea sincera y no esté basada en la autojustificación. En Lucas 18:10 se narra: «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano». En esta parábola, Jesús introduce a dos personajes muy diferentes, un fariseo y un publicano. Ambos suben al templo a orar, pero sus antecedentes y actitudes representan dos posturas espirituales contrastantes. El fariseo es un miembro respetado de la comunidad religiosa, alguien que observa rigurosamente la ley de Moisés y que, a los ojos de la sociedad, representa la justicia y la piedad. En contraste, el publicano es un recaudador de impuestos, considerado un pecador y un traidor por trabajar para los romanos y a menudo asociado con la corrupción. El contraste entre estos dos personajes es intencional y establece el tema central de la parábola. La verdadera justicia ante Dios no se basa en la posición social, la reputación o el cumplimiento externo de la ley, sino en la humildad del corazón. Al elegir a un fariseo y a un publicano, Jesús muestra que cualquiera puede acercarse a Dios, independientemente de su posición social o reputación, pero que la actitud con la que se acercan es lo que realmente importa. Para la audiencia original, la diferencia entre un fariseo y un publicano habría sido muy clara. En el contexto de la sociedad judía de la época, los fariseos eran respetados como líderes religiosos y defensores de la ley. Su dedicación a la observancia de los mandamientos los convertía en ejemplos de vida piadosa, y muchos los admiraban por su estricta obediencia y devoción. Los fariseos se veían a sí mismos como moralmente superiores y cercanos a Dios, debido a su diligencia en cumplir con cada detalle de la ley y sus tradiciones. Por otro lado, los publicanos eran despreciados por el pueblo judío. Trabajaban para el Imperio Romano, cobrando impuestos de sus propios compatriotas y en muchos casos exigían más de lo debido para enriquecerse.
Su asociación con los romanos los hacía ver como traidores y pecadores, personas indignas de respeto y lejos de la justicia de Dios. La diferencia entre el fariseo y el publicano es evidente. Uno se considera justo y digno, mientras que el otro es visto como un pecador sin mérito. Sin embargo, Jesús desafía esta percepción establecida. Al mostrar que ambos personajes suben al templo a orar, establece que tanto el fariseo como el publicano tienen la posibilidad de acercarse a Dios. A través de estos dos personajes, Jesús nos enseña que el acceso a Dios no está restringido a quienes parecen ser justos en el sentido externo, sino que Dios mira el corazón de cada persona. Esta introducción subraya que lo importante para Dios no es la reputación o el juicio de la sociedad, sino la sinceridad y humildad con la que cada persona se acerca a Él. En el Antiguo Testamento, Dios deja claro en muchas ocasiones que busca un corazón humilde, más que una apariencia de piedad. En 1 Samuel 16:7 se narra: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». Este versículo muestra que Dios valora la condición interna del corazón por encima de cualquier juicio externo. La elección de los personajes en la parábola refleja esta enseñanza, mostrando que el favor de Dios no se basa en la posición social, sino en la actitud del corazón. En el Nuevo Testamento, Jesús constantemente se asocia con personas marginadas y despreciadas por la sociedad, como los publicanos y los pecadores. En Mateo 9:12-13 se narra: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento». Este pasaje refuerza la idea de que Jesús busca a aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Al presentar a un fariseo y a un publicano en la parábola, Jesús demuestra que la misericordia y el amor de Dios están disponibles para todos, pero requieren un corazón humilde. La diferencia entre el fariseo y el publicano nos invita a examinar nuestra propia actitud cuando nos acercamos a Dios. ¿Nos acercamos con una actitud de autosuficiencia o con humildad? Nos desafía a recordar que Dios busca un corazón humilde y que, sin importar nuestras acciones externas, Él valora una actitud sincera y dependiente. La parábola nos enseña que Dios no se fija en la posición social o en la percepción que otros tienen de una persona. Nos invita a no juzgar a los demás y a recordar que todos pueden acercarse a Dios, independientemente de su pasado o reputación. Nos llama a ver a cada persona con compasión y a reconocer que el amor de Dios está disponible para todos. Aunque el fariseo cumplía la ley, su actitud lo aleja de la verdadera justicia ante Dios. Esta enseñanza nos recuerda que todos necesitamos de Dios y que no podemos confiar en nuestras propias obras para acercarnos a Él. Nos invita a vivir en dependencia de su gracia y a buscar una relación que se base en el reconocimiento de nuestra necesidad espiritual. Jesús usa a estos dos personajes para demostrar que la verdadera justicia no depende de cómo nos ve la sociedad, sino de la autenticidad de nuestro corazón. Nos desafía a vivir una vida de fe sincera, que no dependa de las apariencias externas, sino de una relación genuina con Dios, en la que reconozcamos nuestra necesidad de su amor y perdón. En Lucas 18:13 se narra: «Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador». En contraste con la oración del fariseo, la oración del publicano refleja una actitud de humildad, arrepentimiento y sinceridad. A diferencia del fariseo, que se coloca en una posición visible, el publicano se queda apartado, estando lejos, y ni siquiera se atreve a levantar sus ojos al cielo. Su postura expresa un corazón consciente de su pecado y su indignidad ante Dios. Además, se golpea el pecho, un gesto que en la cultura de la época era una expresión de arrepentimiento y profundo dolor por los propios pecados. La oración del publicano es breve, pero muy significativa.
Dios, sé propicio a mí, pecador. En lugar de presentar sus méritos o compararse con otros, el publicano solo pide la misericordia de Dios. Reconoce su condición de pecador y admite su necesidad de la gracia divina. Este reconocimiento de su propia imperfección y su total dependencia de la misericordia de Dios muestra un corazón humilde y dispuesto a recibir el perdón. La oración del publicano revela una comprensión profunda de la verdadera relación con Dios, basada en la sinceridad y la dependencia de su misericordia, en lugar de la autojustificación. Para la audiencia judía, los publicanos o recaudadores de impuestos eran considerados pecadores y traidores, pues trabajaban para el Imperio Romano y a menudo se enriquecían cobrando más de lo necesario a sus compatriotas. Debido a esta percepción, el publicano representaba a aquellos que eran socialmente rechazados y espiritualmente despreciados. Su ocupación lo situaba entre los marginados y los moralmente cuestionados. Sin embargo, Jesús utiliza la figura del publicano en esta parábola para mostrar que el acceso a Dios no depende del estatus social o la percepción pública, sino de la humildad y sinceridad del corazón. El publicano, consciente de su condición, no trata de justificarse ni de resaltar ninguna buena acción. Su oración es una súplica sincera por la misericordia de Dios, un pedido de gracia que solo puede provenir de un corazón genuinamente arrepentido. En lugar de confiar en obras o méritos, se presenta ante Dios con humildad, reconociendo su pecado y su necesidad de perdón. La actitud del publicano contrasta fuertemente con la del fariseo y revela una verdad espiritual esencial. Dios busca un corazón contrito, más que una exhibición de justicia externa. En el Antiguo Testamento, vemos que Dios se inclina hacia quienes se humillan y buscan su perdón. En el Salmo 51:17, David dice: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios». Este versículo refleja el valor que Dios otorga a un corazón arrepentido y sincero, y muestra que la verdadera justicia ante Dios proviene de la humildad. La oración del publicano encarna esta enseñanza al acercarse a Dios con un espíritu quebrantado, en lugar de con una actitud de superioridad. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza la importancia de la humildad y el arrepentimiento. En Mateo 5:3 se narra: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios y su insuficiencia. El publicano representa esta actitud de pobreza espiritual al reconocer que solo Dios puede darle el perdón que necesita. Jesús destaca que esta es la actitud que Dios honra, en lugar de la autojustificación y la confianza en méritos propios. La actitud del publicano nos recuerda que nuestra relación con Dios debe estar marcada por la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de su gracia. Nos desafía a acercarnos a Él no con orgullo, sino con un corazón contrito, conscientes de nuestras propias debilidades y de nuestra dependencia de su misericordia. El publicano no intenta justificarse, sino que reconoce su condición de pecador y pide la misericordia de Dios. Esta enseñanza nos llama a evitar la tendencia a justificarnos ante Dios y a reconocer honestamente nuestras fallas. Nos invita a vivir con sinceridad y a recordar que solo a través de la gracia de Dios podemos ser justificados. La oración del publicano es un modelo de sencillez y autenticidad. Nos enseña que la oración no necesita ser extensa o elocuente, sino que debe surgir de un corazón sincero. Nos desafía a hablar con Dios de manera honesta, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y guía, sin intentar impresionar o justificar nuestras acciones. La oración del publicano nos recuerda que nuestra relación con Dios no depende de lo que hayamos hecho, sino de su gracia. Nos invita a poner nuestra confianza en la misericordia de Dios, en lugar de en nuestros méritos o logros.
nos llama a vivir con una actitud de gratitud y humildad, sabiendo que todo lo que tenemos viene de su bondad. En Lucas 18:14 se narra: «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro». Al final de la parábola, Jesús presenta un contraste sorprendente entre las dos actitudes y la respuesta de Dios hacia cada una de ellas. A pesar de que el fariseo y el publicano acudieron al templo a orar, sus actitudes y resultados fueron radicalmente distintos. Jesús declara que el publicano, quien oró con humildad y arrepentimiento, descendió a su casa justificado, mientras que el fariseo, quien confiaba en sus propias obras y despreciaba a los demás, no fue justificado. Esta afirmación de Jesús revela que Dios no está interesado en las apariencias ni en el cumplimiento externo de la ley sin un corazón sincero. El fariseo, aunque era un líder religioso respetado y cumplía con todos los requisitos externos de la ley, falló en entender el valor de la humildad y la compasión. Su orgullo lo alejó de una relación auténtica con Dios, ya que estaba más preocupado en demostrar su superioridad que en acercarse a Dios con un corazón genuino. Por el contrario, el publicano, quien reconoció su necesidad de la misericordia de Dios, fue justificado precisamente por su humildad y arrepentimiento. Para la audiencia de Jesús, este contraste habría sido impactante. Los fariseos eran vistos como los ejemplos de justicia y observancia religiosa, mientras que los publicanos eran considerados pecadores despreciables. Al declarar que el publicano fue justificado y no el fariseo, Jesús desafía las nociones tradicionales de justicia. Su enseñanza resalta que el acceso al favor de Dios no depende de la reputación o las obras visibles, sino de la actitud del corazón. Este contraste revela la profundidad de la gracia de Dios, quien valora la humildad y el arrepentimiento por encima de cualquier logro religioso o posición social. El contraste entre el fariseo y el publicano nos muestra que la justicia verdadera se encuentra en una relación de humildad y dependencia de Dios, no en la autojustificación o en el desprecio hacia otros. Jesús enseña que quienes se acercan a Dios con un corazón humilde, reconociendo su necesidad de Él, son los que hallan la justificación y el perdón. Esta enseñanza tiene un profundo impacto, ya que redefine la comprensión de la justicia y nos recuerda que Dios no juzga como lo hace la sociedad. Él mira el corazón y valora la sinceridad por encima de la apariencia. En el Antiguo Testamento, Dios expresa en varias ocasiones que la humildad y la sinceridad son más importantes que los sacrificios o la observancia externa de la ley. En Isaías 66:2, Dios dice: «Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra». Este versículo muestra que Dios busca un corazón que se somete humildemente a su palabra. La actitud del publicano, que reconoce su necesidad de Dios, es precisamente lo que Dios valora, mientras que la arrogancia del fariseo es rechazada. En el Nuevo Testamento, Jesús habla frecuentemente sobre la humildad y el peligro del orgullo. En Mateo 23:12 se narra: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esta declaración refuerza la enseñanza de la parábola. Dios exalta a aquellos que se humillan y dependen de su gracia, y resiste a quienes confían en sí mismos y desprecian a otros. Jesús nos recuerda que la grandeza en el reino de Dios no está en la exaltación propia, sino en una humildad sincera que busca la misericordia de Dios. La actitud del fariseo y del publicano nos invita a examinar cómo nos acercamos a Dios. ¿Nos acercamos con humildad y sinceridad o con orgullo y autojustificación? Nos desafía a recordar que nuestra relación con Dios debe basarse en la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de su gracia. La actitud del fariseo nos advierte sobre el peligro de la autojustificación y el juicio hacia los demás. Nos recuerda que no podemos depender de nuestras obras o de compararnos con otros para justificarnos ante Dios. En lugar de juzgar, estamos llamados a vivir con compasión y humildad,
recordando que todos necesitamos de su misericordia. La enseñanza de Jesús nos muestra que la verdadera justicia no proviene de nuestras propias obras, sino de un corazón humilde que busca la misericordia de Dios. Nos invita a reconocer nuestra insuficiencia y a vivir una vida de fe que dependa de su gracia, en lugar de nuestra autopercepción de justicia. El contraste entre el fariseo y el publicano nos recuerda que Dios no se fija en las apariencias externas ni en las posiciones sociales. Nos desafía a vivir una fe auténtica y sincera, basada en una relación genuina con Dios. Nos invita a evitar las apariencias y a buscar una relación profunda y transformadora con Él. En Lucas 18:14 se narra: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Después de contar la parábola, Jesús concluye con una enseñanza poderosa que encapsula la lección central. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta declaración de Jesús destaca que la verdadera justificación no se encuentra en la autojustificación ni en el orgullo, sino en la humildad y en el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. En la parábola, el publicano se fue a casa justificado porque se acercó a Dios con un corazón contrito, mientras que el fariseo, con su actitud de superioridad, no fue justificado. Jesús nos muestra que la relación con Dios está marcada por la humildad y la dependencia de su gracia, y no por una actitud de autosuficiencia. La enseñanza sobre la justificación va más allá de una corrección para el fariseo. Jesús revela un principio espiritual. En el reino de Dios, los valores están invertidos en comparación con los valores humanos. El enaltecimiento propio lleva a la humillación, mientras que la humildad lleva al enaltecimiento divino. En otras palabras, aquellos que se presentan ante Dios con un espíritu de humildad y dependencia encontrarán favor ante Él, mientras que quienes confían en su propia justicia se distancian de la verdadera justificación. Esta enseñanza invita a cada persona a reconocer sus propias limitaciones y a depender de Dios, quien es la fuente de la verdadera justicia y perdón. En el contexto de la cultura judía de la época, la justicia y la obediencia a la ley eran elementos centrales en la relación con Dios. Los fariseos eran conocidos por su riguroso cumplimiento de la ley y las tradiciones, y a menudo esto los llevaba a verse a sí mismos como justos y superiores a otros. Sin embargo, Jesús desafía esta noción al enfatizar que el cumplimiento externo de la ley no garantiza la justicia ante Dios si no está acompañado de un corazón humilde y arrepentido. La enseñanza sobre la justificación subraya que el verdadero favor de Dios no está en las apariencias externas ni en los logros, sino en una relación genuina con Él, caracterizada por la humildad y la gratitud. La declaración de Jesús sobre la humillación y el enaltecimiento refleja una inversión de valores en el reino de Dios. En la sociedad, el fariseo, por su posición religiosa y su observancia de la ley, habría sido considerado el justo, mientras que el publicano, por su reputación de pecador y traidor, habría sido despreciado. Sin embargo, Jesús desafía las expectativas sociales y religiosas, declarando que el publicano es quien realmente encuentra justificación. Este cambio en la percepción de la justicia revela que Dios no juzga como los seres humanos. Él no mira las apariencias ni el estatus, sino la sinceridad y humildad del corazón. En el Antiguo Testamento, Dios deja claro que la verdadera justicia se basa en la humildad y en un corazón arrepentido. En Proverbios 3:34 se narra: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Este versículo enfatiza que Dios da su gracia a aquellos que se acercan a Él con humildad y resiste a quienes son arrogantes. La enseñanza de Jesús en la parábola refleja esta misma verdad, mostrando que el favor de Dios no es para aquellos que se enaltecen, sino para los que reconocen su necesidad de Él. En el Nuevo Testamento,
El apóstol Santiago reafirma este principio en Santiago 4:6. Se narra: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo ilustra que el carácter de Dios se inclina hacia aquellos que se humillan ante Él, buscando su ayuda y su perdón. Jesús, al concluir la parábola con esta enseñanza, está recordando a sus oyentes que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el orgullo o en la superioridad, sino en una vida de humildad y dependencia de su gracia. La enseñanza de Jesús nos llama a acercarnos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de su gracia. Nos desafía a no depender de nuestras obras o logros, sino a vivir en constante dependencia de su amor y misericordia. Nos invita a recordar que ante Dios no necesitamos presentarnos como perfectos, sino como personas en búsqueda de su perdón. La actitud del fariseo nos advierte sobre el peligro del orgullo y la autojustificación. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera justicia no se encuentra en compararnos con los demás, sino en nuestra relación con Dios. Nos desafía a vivir con compasión y humildad, recordando que todos somos iguales ante Dios y que no tenemos razón para juzgar a otros. Jesús enseña que el publicano fue justificado no por sus méritos, sino por su dependencia de Dios. Esta enseñanza nos invita a buscar una justicia que provenga de Dios, en lugar de confiar en nuestras propias obras o en nuestra percepción de bondad. Nos llama a vivir con un espíritu de gratitud, sabiendo que nuestra justicia viene de Él. La enseñanza de Jesús sobre la humillación y el enaltecimiento nos recuerda que Dios exalta a quienes se humillan ante Él. Nos desafía a dejar de lado el deseo de reconocimiento o de superioridad y a vivir una vida de servicio y humildad, confiando en que Dios es quien nos enaltecerá en su tiempo y de la manera que Él considere. En Santiago 4:6 se narra: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La parábola del fariseo y el publicano enseña una lección fundamental sobre la actitud de humildad que debe caracterizar la relación de todo creyente con Dios. La humildad ante Dios no es solo un sentimiento, sino una postura del corazón que reconoce que dependemos completamente de su gracia y misericordia. A través del contraste entre el fariseo y el publicano, Jesús subraya que los méritos humanos, la autojustificación y el orgullo no tienen valor cuando nos acercamos a Dios. En cambio, el publicano, al presentarse humildemente, encuentra la gracia y la justificación que el fariseo, con su actitud de superioridad, no alcanzó. Esta enseñanza destaca que la humildad es el camino que Dios honra y que, al humillarnos ante Él, mostramos una verdadera comprensión de nuestra necesidad de su perdón. No es suficiente cumplir con las normas externas de religiosidad si nuestro corazón no reconoce nuestra constante necesidad de Dios. La parábola nos recuerda que Dios mira el corazón y valora la actitud de arrepentimiento y dependencia sobre cualquier apariencia de justicia. Para el creyente, vivir en humildad ante Dios significa acercarse a Él con sinceridad, conscientes de nuestras limitaciones y siempre buscando su gracia. En el contexto de los evangelios y del mensaje general de Jesús, la humildad es una virtud central en el reino de Dios. Jesús enseñó constantemente que aquellos que se consideran los más grandes o los más justos en realidad deben aprender de aquellos que son humildes. En la sociedad judía del primer siglo, muchos líderes religiosos ponían gran énfasis en las obras externas y en el cumplimiento de la ley como demostración de justicia. Sin embargo, Jesús redefine el concepto de justicia, enfatizando que ésta no se basa en cumplir normas visibles, sino en una relación de dependencia y humildad ante Dios. La declaración de Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, subraya el principio de que la relación con Dios no está fundamentada en nuestros logros personales.
en lugar de enaltecer a los que se creen superiores o que confían en sí mismos, Dios se acerca a los que son humildes y sinceros en su búsqueda de Él. Este principio es uno de los valores clave del reino de Dios, que se enfoca en el estado interno del corazón, en lugar de en las apariencias externas. En este sentido, la humildad se convierte en un requisito para la verdadera comunión con Dios y para vivir de acuerdo con su voluntad. En el Antiguo Testamento, la humildad ante Dios es también un valor constante. En Miqueas 6:8, el profeta afirma: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Este versículo resalta que Dios valora un espíritu humilde y justo, que ama la misericordia y reconoce su dependencia de Él. La enseñanza del publicano en la parábola se alinea con este principio, ya que su humildad es la clave que le permite acercarse a Dios y ser justificado. En el Nuevo Testamento, Jesús recalca la importancia de la humildad y el arrepentimiento en numerosas ocasiones. En Mateo 5:3, en las bienaventuranzas, se narra: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios y su incapacidad de alcanzarlo por sus propios medios. La parábola del fariseo y el publicano ilustra precisamente esta enseñanza, mostrando que solo los humildes de corazón pueden experimentar la verdadera justificación y la cercanía de Dios. La parábola nos invita a examinar nuestras motivaciones y a acercarnos a Dios no con una lista de logros o buenas obras, sino con un corazón que reconoce su necesidad de su misericordia. Nos desafía a recordar que nuestras acciones externas no son la base de nuestra relación con Dios, sino que es la humildad y sinceridad del corazón lo que Él valora. La actitud del fariseo de juzgar al publicano nos advierte sobre el peligro de compararnos y menospreciar a otros. Esta enseñanza nos recuerda que, ante Dios, todos somos pecadores necesitados de su gracia. Nos llama a vivir con compasión hacia los demás, reconociendo que la misericordia que nosotros mismos necesitamos debe ser la que extendemos a los demás. La humildad ante Dios nos lleva a vivir una fe que depende completamente de Él, sin confiar en nuestras propias fuerzas o logros. Nos invita a recordar que todo lo que tenemos proviene de su bondad y que, sin su gracia, no podríamos experimentar la verdadera paz y justificación. Esta dependencia nos impulsa a vivir una vida de oración y gratitud. La parábola nos recuerda que Dios otorga su gracia a quienes se acercan a Él con humildad. Nos invita a vivir una vida agradecida, reconociendo que nuestra relación con Dios y nuestra justificación son regalos inmerecidos. La humildad ante Dios nos hace conscientes de que todo lo que tenemos es una expresión de su amor y misericordia. En Mateo 7:1-2 se narra: «No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido». La parábola del fariseo y el publicano no solo trata sobre nuestra relación con Dios, sino también sobre cómo debemos ver a los demás. Al final de la parábola, Jesús nos deja con una reflexión sobre la verdadera justicia. Esta se encuentra en la humildad y en el arrepentimiento, no en la comparación ni en el juicio hacia los otros. La actitud del fariseo nos advierte sobre el peligro de juzgar y despreciar a los demás en un intento de elevarnos ante Dios. En contraste, el publicano, consciente de sus propias fallas, evita compararse con nadie y simplemente busca la misericordia divina. A través de estos dos personajes, Jesús nos muestra que la justicia verdadera es aquella que nace de un corazón humilde, que no se mide en relación a otros, sino en relación a Dios. La reflexión final de la parábola es una invitación a abandonar el juicio hacia los demás y a centrarnos en nuestra relación personal con Dios.
Cuando juzgamos a otros o los comparamos con nosotros mismos, corremos el riesgo de caer en el orgullo y en la autojustificación, perdiendo de vista nuestra propia necesidad de la gracia de Dios. Jesús enseña que la verdadera justicia y paz se encuentran cuando dejamos de medirnos y compararnos con otros y nos enfocamos en vivir de acuerdo con la misericordia y el perdón que Dios nos ofrece. La relación con los demás, entonces, debe basarse en la compasión y el entendimiento de que todos somos imperfectos y dependientes de la misericordia divina. Para los oyentes de Jesús, la comparación y el juicio hacia los demás eran actitudes comunes, especialmente en el ámbito religioso. Los fariseos, por ejemplo, a menudo se consideraban a sí mismos superiores por su estricta observancia de la ley y por su devoción pública. Esto los llevaba a juzgar y despreciar a quienes no cumplían con los mismos estándares, como los publicanos y pecadores. Jesús desafía esta mentalidad al mostrar que Dios mira el corazón y no se impresiona con las apariencias externas ni con las comparaciones. La parábola enfatiza que la justicia ante Dios es una cuestión personal y que juzgar a otros es una barrera para una relación auténtica con Él. La enseñanza de Jesús en Mateo 7:1-2, no juzguéis para que no seáis juzgados, es una extensión de esta parábola, recordándonos que la manera en que tratamos a los demás tiene un impacto en nuestra relación con Dios. Jesús nos llama a vivir con humildad y a recordar que todos necesitamos la gracia. Al dejar de juzgar a otros y aceptar nuestra propia necesidad de perdón, cultivamos una relación sincera con Dios y una actitud de compasión hacia los demás. En el reino de Dios, la verdadera justicia no se basa en comparaciones, sino en una entrega humilde a la voluntad y gracia de Dios. En el Antiguo Testamento se nos advierte sobre el peligro de juzgar a otros y confiar en la propia justicia. En Proverbios 21:2 se narra: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Este versículo subraya que, aunque los seres humanos tienden a justificar sus propias acciones, solo Dios puede evaluar el corazón. La parábola del fariseo y el publicano refleja esta verdad, mostrando que la justicia de Dios va más allá de lo visible y de las percepciones humanas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también recuerda la importancia de evitar el juicio hacia los demás. En Romanos 14:10 se narra: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este pasaje nos recuerda que todos rendiremos cuentas a Dios y que el juicio hacia los demás no nos corresponde. La parábola del fariseo y el publicano nos muestra que, en lugar de juzgar a los demás, debemos preocuparnos por nuestra propia relación con Dios, buscando una vida de humildad y dependencia de su gracia. La parábola nos invita a evitar juzgar y comparar nuestra vida espiritual con la de los demás. Nos desafía a recordar que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Nos llama a vivir con compasión y a ver a cada persona como un ser humano digno de respeto y comprensión. La actitud del publicano nos recuerda que nuestra relación con Dios es algo personal y no debe basarse en cómo nos comparamos con los demás. Nos invita a enfocarnos en nuestro propio crecimiento espiritual y a buscar una relación sincera y humilde con Dios, en lugar de tratar de destacar en comparación con otros. La enseñanza de Jesús nos recuerda que todos dependemos de la misericordia de Dios y que nadie es superior a otro en el reino de Dios. Nos llama a vivir con humildad, agradecidos por la gracia que hemos recibido y conscientes de nuestra propia necesidad de perdón. Nos invita a mostrar la misma gracia que hemos recibido a quienes nos rodean. La parábola nos desafía a tratar a los demás con compasión y sin juicio. Al reconocer nuestra propia necesidad de perdón, nos invita a ser comprensivos con las fallas de los demás y a construir relaciones que reflejen el amor y la gracia de Dios. Nos llama a ser una fuente de apoyo y ánimo,
en lugar de crítica o desprecio. La parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18, 9, 14, es una poderosa lección sobre la verdadera justicia y la relación con los demás. Jesús nos enseña que la justicia ante Dios no se encuentra en las comparaciones ni en el juicio hacia los otros, sino en la humildad y en un corazón contrito que reconoce su necesidad de gracia. Esta enseñanza nos llama a vivir con una fe sincera, evitando juzgar a los demás, enfocándonos en nuestra relación personal con Dios y construyendo relaciones basadas en la compasión y el entendimiento. Nos recuerda que todos necesitamos la misericordia de Dios y que debemos tratar a los demás con el mismo amor y gracia que hemos recibido. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.